Fuera de tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Genú. Hasta las 12. Nicolás Arceo es economista por la Universidad de Buenos Aires. Fue subsecretario de Planificación Económica bajo la gestión de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía. Fue vicepresidente de YPF durante la gestión de Miguel Galluccio y ya hace desde 7, 8, 9 años es director de la consultora Economía y Energía, una consultora muy escuchada por actores importantes, muy relevantes del sector. No suele dar entrevistas. Gracias, Nico, por venir esta noche a Fuera de Tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, primero te pregunto por algo que seguramente el que está escuchando tiene muy presente, el aumento de tarifas, ¿no? El aumento de tarifas, sobre todo el gas. Leía que en una semana arranca una nueva ronda de aumentos de tarifas en la luz y en el gas. Empieza la indexación automática mensual de dos componentes de los que hablamos en algún momento fuera de micrófono con vos, que son el transporte y la distribución de la energía, que explican en parte el aumento de tarifas, ¿no? ¿En qué etapa estamos? ¿Qué hay detrás de este aumento de tarifa que está impactando ya en, bueno, mucha clase media, muchos hogares, también mucha pequeña y mediana industria, ¿no? Sí, digamos, lo que está llegando ahora son los aumentos de energía eléctrica que están vigentes desde el 1 de febrero. El aumento tarifario en gas natural es a partir del 1 de abril, con lo cual el impacto en la tarifa se va a ver en 45 días. Digo, no es algo que esté llegando a los hogares. Lo que se había dado a lo largo de todo el año pasado fue, después de los aumentos en marzo y en junio del año 2023, hubo un congelamiento tarifario durante todo el segundo semestre, sí. Y la depreciación de la moneda y la inflación lo que determinaron fue un abaratamiento en términos reales muy fuerte de las tarifas. El gobierno a partir de febrero empieza con un aumento bastante significativo en energía eléctrica, que en definitiva el aumento es en torno al 250% y vuelve las tarifas en términos reales a los niveles que habían alcanzado en marzo del año 2023, ¿no? Y que después se habían ido abaratando. En el caso del gas natural, los incrementos vigentes a partir de abril son bastante más significativos. Hay una modificación estructural de los cuadros tarifarios. Y esto me voy a detener un segundito, es un cuadro, una tarifa, lo que recibe la gente en la casa, está formado fundamentalmente por 4 componentes. El valor agregado de distribución, que es lo que cobran las distribuidoras por suministrar el servicio, el valor agregado de transporte, el costo del gas natural e impuestos, ¿no? Sí. El gobierno lo que hizo fue aumentar el precio del gas natural para disminuir los subsidios. Lo que vale destacar es, aún en los hogares nivel 1 sigue habiendo subsidios. El gobierno lo que hizo fue incrementar el precio del gas natural hasta los $4,5 por millón de BTU en invierno y 2,9 por fuera del periodo invernal. Todo un promedio de $3,5 por millón de BTU a lo largo del año. El costo de abastecimiento de Argentina hoy está en $4,7 por millón de BTU. ¿No? Digo, con lo cual, en primer término es, a pesar de los incrementos tarifarios, sigue habiendo subsidios en gas natural. Incluso para sectores de mayores ingresos. Incluso para sectores de mayores ingresos, para el nivel 1. Sí. Y el gobierno además lo que dio fue una muy fuerte recomposición en valor agregado de distribución y transporte. Estos incrementos lo que van a determinar es un aumento dependiendo del nivel de la distribuidora, porque los incrementos no son homogéneos a nivel país, en torno al 400% para nivel 1 y aumentos en torno al 500% para nivel 2 y para nivel 3. A pesar que para nivel 2 y para nivel 3 el gobierno mantiene un nivel de subsidio elevado en la provisión de gas natural, ¿no? Digo, a los hogares nivel 2, que son los hogares de bajos ingresos, el costo que se cobra en la tarifa es de $0,8 por millón de BTU, cuando el costo de abastecimiento promedio es de 4,7, ¿no? Digo, a pesar de que pagan una parte muy chiquitita, van a tener un aumento de tarifas significativo, fundamentalmente por la recomposición del valor agregado de distribución. Y acá quiero marcar algo, el aumento porcentual es muy grande porque veníamos de tarifas muy bajas. Sí. Cuando uno ve la tarifa en términos constantes de largo plazo, las tarifas para nivel 1 están aproximadamente un 15-18% por debajo de las del año 2019
y para nivel 2 y para nivel 3 los descuentos están entre el 30 y el 50%. Digo, hay un aumento de tarifas muy fuerte en términos porcentuales respecto al año pasado. Visto un poco más en perspectiva histórica, el aumento de tarifas no es tan significativo. Sí, pero claro, pega en el medio de una crisis fenomenal, Exactamente. con una inflación descontrolada, salarios que están muy golpeados y, bueno, hay una discusión, por supuesto, entre los especialistas y entre los distintos técnicos. Esto que vos marcabas, se atrasa demasiado la tarifa, después viene un gobierno y, en este caso, yo te diría parecido a lo de Macri, porque Macri fue gradualista en algunas cosas, pero en tarifas no sé si fue muy gradualista, aumentó muy fuerte, eso le generó muchas protestas, algunos piensan fue uno de los motivos de su derrota. ¿Y qué está haciendo Milei? ¿Está recorriendo el mismo camino Milei con Rodríguez Chirilo, que es su secretario de Energía? ¿Se diferencian de lo que hizo Macri y tratan de tener otra alternativa? Porque para el que consume, digo, es parecido el sablazo, ¿no? Es un tarifazo muy fuerte en un contexto de crisis. Sí, a ver, es una respuesta compleja de dar. Digo, la política tarifaria en Argentina es un péndulo, ¿no? Digo, vamos de una punta a la otra a lo largo del tiempo y por eso las variaciones porcentuales son tan significativas. En términos constantes de poder adquisitivo, digo, deflactado por inflación, sí, las tarifas están casi un 20% por debajo del año 2019, y el 2019 ya estaba más bajo que el 17 y el 18, ¿no? Digo, con lo cual me parece que no hay una magnitud en términos reales de incremento de tarifas como se dio durante los primeros años del gobierno de Macri. O sea, ahora, es menor este tarifazo sí, que en un que contexto económico sí, infinitamente más precario, con un salario real mucho más deprimido. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno ve la factura en términos reales, está un 20% por debajo del 19. Cuando lo ves en relación al poder adquisitivo de la población, el impacto es significativo porque cayeron significativamente los salarios reales a lo largo desde el inicio de la crisis en abril del 18. Sí. Leía incluso una de las notas de los últimos días, que creo que en tu consultora la registraban como un dato importante. En 4 meses se duplicó el peso de las tarifas en el ingreso de las familias, ¿no? Un informe publicado por La Nación, pero un hogar promedio gasta en el AMBA 102.000 pesos en cubrir necesidades energéticas, de transporte y de agua, ¿no? Pero es el doble de lo que gastaba como porcentaje del sueldo en tarifas antes de que asumiera Milei. Sí, es cierto. También lo que es cierto es que esté subsidiado, digamos, que la tarifa no aumente implica subsidios, sí, y el conjunto de la sociedad termina pagando ese nivel de subsidios, ¿no? Digo, sí, me parece que acá hay una discusión medio de fondo que es, en general, la gente cree que lo que no paga de tarifa no lo paga nadie, sí, y en realidad sí, lo paga el Estado, y lo paga el Estado con recaudación y en definitiva con lo que pagamos y aportamos todos. Sí, está, me parece, un poco ya planteada esa idea de que los subsidios y la tarifa muy baja, eso genera inflación. Lo planteaba Guzmán, lo planteaba Culfas, bueno, una discusión en el frente de todos. También, por supuesto, lo plantea este gobierno. El tema es, me parece, gradualismo o shock, ¿no? Porque acá lo que vemos es ajuste de shock. Alguien me decía que en el caso del gas, la recomposición para las transportadoras de gas, que hay dos empresas muy grandes, transportadora de gas del norte, Techim, transportadora de gas del sur, Mindlin, más Cielequi, más socios brasileños, si no me equivoco. Bueno, la decisión del gobierno fue devolverles rentabilidad en un solo acto, ¿no? Y alguien me decía, nadie les pidió tanto. ¿Qué busca el gobierno con esto? ¿Por qué el gobierno busca devolver la rentabilidad perdida en un solo acto, en un solo movimiento y evitar... A ver, yo creo que hay una decisión de política pública que fue recomponer la caja de distribuidoras y transportistas en línea con la última revisión tarifaria integral que se había realizado en el año 2017. Hubo una recomposición fuerte, no se llegó a eso, pero digo, claramente se está mucho más cerca para firmar una revisión tarifaria integral. Y el gobierno sacrificó recursos fiscales para eso, ¿no? Digo, podría haber aumentado más el precio del gas en boca de pozo o el precio estacional de la energía eléctrica y se privilegió la recomposición de distribuidoras y transportistas. Y acá hay una discusión fina. ¿Era posible no recomponer ingresos de distribuidoras y transportistas? No, porque estaba ya en peligro la cadena de pagos, las distribuidoras en el AMBA de energía eléctrica no le estaban pagando a Gamesa, digo, con lo cual tenía que haber una recomposición. Ahora, sí es una discusión posible si esa recomposición la tenías que hacer
en un acto o ibas a armar una escalerita para llegar a una recomposición en 2025. En definitiva, son decisiones de política pública. Sí. CAMESA, bueno, es la cámara mayorista, donde el Estado es un actor central y es como un intermediario, corregime vos en todo caso. Están las generadoras de energía a las cuales CAMESA les está debiendo alrededor de 1.200 millones de dólares según los números que circularon. Después están las distribuidoras, que son las que nos mandan la factura, Edenor, Edesur, en el resto del país, bueno, Eden, Edelap. ¿Qué está pasando ahí en la relación del gobierno con las empresas? Leía en los últimos días en Econojournal que el gobierno se sobregira y está pateando esa deuda de 1.200 millones de dólares con las grandes generadoras. Ahí está también otra vez Marcelo Mindling, el dueño de Pampa Energía, que es dueño de varias centrales que generan energía en la Argentina. Son 1.200 millones de dólares, hay una amenaza de default. ¿Qué intenta hacer el gobierno? Porque uno, cuando no conoce, cuando está más lejos de la discusión dentro del sector, dice, bueno, el gobierno está haciendo todo a favor de las empresas. Sin embargo, vemos que hay peleas también del gobierno con las empresas. Sí, centralmente no está pagando la transacción de CAMESA. ¿Qué es CAMESA? Es el organismo agregador, es una empresa privada agregadora bajo control del Estado federal, en donde CAMESA le vende la energía a las distribuidoras de energía eléctrica, las distribuidoras de energía eléctrica le pagan por esa energía, ahora después vamos a profundizar un poco sobre eso. CAMESA se da vuelta y le paga a los generadores de energía eléctrica y a los productores de gas natural por venderle el gas natural a las generadoras. ¿Qué rol tuvo central CAMESA en los últimos 15 años en la Argentina? Por ejemplo, en marzo, generar un megavatio le costó al Estado argentino $59 por mega. La demanda, la gente, la industria, el comercio, en promedio pagan $37 por mega. Con lo cual hay un subsidio de $22 por mega que históricamente el Estado le transfería los recursos a CAMESA para que CAMESA se diera vuelta y le pagara a generadores y productores de gas. ¿Qué es lo que pasó a partir de diciembre? El gobierno transfirió muy pocos recursos a CAMESA, transfirió menos de $300 millones desde enero en adelante, y esto lo que determinó es que la transacción se atrasara. No pagaran la transacción de diciembre, enero y febrero. ¿Esto es nuevo en la historia económica argentina? No, pasó un montón de veces. Pasó a fines del gobierno de Macri, a inicio del gobierno de Alberto Fernández, cuando comenzó la gestión Batakis-Massa también hubo atraso. La característica o el detalle, digo, en este contexto es que este atraso es bastante significativo, más significativo que en otros periodos. Sí. Centralmente, ¿por qué? Porque esos recursos que no le transfiere el Estado a CAMESA, en definitiva no le aumentan la deuda flotante al Estado federal. Con lo cual te baja artificialmente el déficit primario. Bueno, esto tiene que ver con la cadena nacional que vimos ayer, ¿no? El presidente festejando con su equipo económico, los funcionarios del Banco Central, el superávit financiero. Pero muchos, por supuesto la oposición, pero incluso algunos dentro del sector empresario dicen, bueno, está sentado sobre la caja, está pateando obligaciones. Se habla incluso de un bono del tipo del Bopreal, no sé si eso es posible o no, pero así como había una deuda con los importadores, que era una deuda en pesos, el gobierno transformó eso en un bono en dólares para pagar importaciones en un futuro mediato. Bueno, ahora se dice lo mismo. Se habla de que el gobierno va a compensar a estas grandes generadoras de energía eléctrica, a las cuales le debe 1.200 millones de dólares que cotizan en bolsa en Nueva York, con un bono. ¿Lo ves viable a eso? Digo, porque es deuda que el gobierno tiene y que Milei está barriendo bajo la alfombra. Sí, creo que es viable y no es nuevo. Macri hizo lo mismo con la deuda del Plan Gas que había heredado del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, no es algo nuevo. Me parece que es viable y posible que las empresas del sector acuerden un bono por el pago de la deuda. La gran pregunta que hay dando vueltas, que vos escuchás, se escucha por todos lados, es cómo se regulariza el pago del flujo, ¿no? De acá en adelante. Sí. Porque CAMESA va a requerir subsidios a lo largo de este año con estos cuadros tarifarios. A pesar de los incrementos, de todas formas, dado los subsidios a los hogares nivel 2 de ingresos bajos y nivel 3 de ingresos medios, el Estado va a tener que transferir recursos a CAMESA para pagarle a generadoras, transportistas y productoras de gas natural. Mes a mes. Aparte de esta deuda que se generó. Ahora, ¿no es una deuda en pesos que el gobierno está dolarizando, como en el caso del Bopreal? Digo, si hubiera un bono para las generadoras,
¿no está el gobierno comprometiéndose a cumplir con las empresas en dólares cuando hoy la deuda es en pesos? Sí, ahí se entra en el finito. La deuda en general es en pesos actualizada por tasa de interés, con lo cual se va incrementando, y además hay parte de la deuda o parte del gasto de Gamesa que es en dólares, porque los contratos de ampliación de la potencia térmica a lo largo de los últimos 10-15 años se fijaron en dólares, entre ellos el renovar, con lo cual hay de todo un poco ahí, ¿no? Hay pesos, dólares, hay de todo. Bueno, un actor central de la economía argentina, sobre todo después de que se restatizó YPF, la empresa más importante de la Argentina, después de que empezó la exploración, empezaron la era de los no convencionales en Vaca Muerta, justamente es YPF. Vos fuiste parte del directorio de YPF. Te quiero preguntar primero, ¿cómo ves vos la llegada de Horacio Marín? ¿Quién es Horacio Marín? El nuevo CEO de YPF, alguien que reúne, ¿no?, dos funciones que durante el Frente de Todos estaban divididas. Galluccio ocupaba esas dos funciones, corregime porque lo conocés de adentro, era presidente y CEO de la compañía. En cambio, durante la era del Frente de Todos había dos funcionarios distintos. Uno era Pablo González, el otro creo que era Pablo Giuliano, pero estaba repartido, había dos cabezas en YPF. Ahora, Horacio Marín, un ex Tech Petrol, 35 años trabajando en una empresa del grupo Techin, llega a YPF y empieza una nueva era. ¿Cómo ves vos que haya sido designado Marín? ¿Qué sabés de él? ¿Qué podés decir para el que no lo conoce? A ver, en primer término creo que fue un acierto fusionar la función de presidente y CEO, ¿no? Era algo que había tenido la gestión de Galluccio en YPF entre 2012 y 2015 y se había abandonado a partir del 2016. Durante la administración Cambiemos y la administración del Frente de Todos había un presidente y otra persona era CEO. Sí. A lo largo de esos 8 años hubo choques reiterados. No es un problema de las personas, es un problema que una compañía del tamaño de YPF con dos cabezas es complicado de que funcione, ¿no? Porque cambiaron muchos CEOs, cambiaron muchos presidentes y nunca terminó de funcionar. Con lo cual creo que fue acertada la decisión de nombrar a una persona presidente y CEO de la compañía. Sí. ¿Quién es Marín? Marín es o era el director de Upstream de Tech Petrol. Tiene más de 3 décadas de experiencia en el sector, es una persona ampliamente reconocida en el sector y es un buen candidato y un buen perfil para YPF. Bien, en los últimos días hay una polémica porque circuló información sobre que el directorio de YPF está a punto de aprobar en una asamblea un aumento de sueldo para sus directores. Se habla de 72.000 pesos por mes, $72.000 por mes que van a cobrar cada uno de los directores. Eso generó polémica, pero te quiero preguntar más sobre la gestión de Marín, lo que vos ves, porque una de las cosas que Marín plantea es que hay un problema de infraestructura, ¿no? En Vaca Muerta. ¿Cuál es ese problema? ¿Está el gobierno en condiciones de solucionarlo? ¿De cuándo viene ese problema? ¿Por qué necesita YPF resolver o el sector resolver el problema de infraestructura en Vaca Muerta? A ver, Vaca Muerta tiene no un problema, tiene un problemón en términos de infraestructura. Tiene un problema en términos de infraestructura de gas natural para lograr movilizar gas desde Cuenca Neuquina al resto del país. Y tiene un problema también en términos de evacuación de crudo. No es un problema nuevo, es un problema que empezó con el boom de Vaca Muerta y que se agudizó a partir del año 2020-2021. Hoy, en el caso de la producción de petróleo, la capacidad de evacuación de crudo desde Neuquén al Atlántico está saturada. Está lleno el caño, está a máxima capacidad dentro de lo que se puede hoy el oleoducto trasandino de Lotasa, que hoy se está exportando en torno a 40.000 barriles día, pero la idea es que se vaya incrementando para en 2025 lograr exportar 110.000 barriles día, y resolver este cuello de transporte es central para seguir incrementando la producción de petróleo en la Argentina. Hoy no te aumenta más la producción de petróleo porque no hay capacidad de evacuación. Desde Cuenca Neuquina entra una ampliación de Oldelval, que es el oleoducto que conecta Neuquén con Bahía Blanca para exportar de 77.000 barriles día en octubre o noviembre. Entra una segunda parte
finaliza el programa Duplicar de Oldelval a mediados del año que viene, incorporando más capacidad de transporte, pero dada la potencialidad que tiene Vaca Muerta, que es lo que plantea Marín, lo que se necesita es un nuevo oleoducto, y acá hay una discusión en torno a la industria que supongo que se va a resolver en los próximos meses, es si el nuevo oleoducto es Vaca Muerta Sur, que es armar una nueva terminal de exportación en Río Negro, o el programa Triplicar de Oldelval, que es armar un oleoducto nuevo paralelo a la traza actual del oleoducto. Ahora, es central para que Argentina aumente las exportaciones de petróleo que se incremente la capacidad de transporte. Eso en términos de petróleo. Bueno, eso tiene que ver con el gasoducto Néstor Kirchner. En este caso el gobierno está frenando el gasoducto Néstor Kirchner. Hay un conflicto. Creo que pidió una rebaja el gobierno a Techín, por lo que leí en algún caso. ¿Qué está pasando, no? Porque estaba el reversal por un lado, que era una parte de la extensión, después tenía que llegar, había un primer tramo, ¿no? El que inauguraron en su momento más Alberto Fernández, Cristina Fernández, pero todavía falta mucho. Sí, a ver, se inauguró la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que entró en operación en agosto del año pasado. A comienzo de este año deberían haber entrado las plantas compresoras. Las plantas compresoras lo que te permiten es mandar más gas por el caño. Hoy el gasoducto tiene una capacidad de 11 millones de metros cúbicos día. Con el aumento de compresión pasa a 21. Están atrasado el ingreso de las compresoras. Se prevé que las compresoras van a entrar a fines de junio la primera y en julio-agosto la segunda, con lo cual tendrías una capacidad de evacuación incremental en torno a los 21 millones de metros cúbicos día, que eso lo que implica son 21 millones de metros cúbicos día menos de gas natural que Argentina importa, sea GNL o sea gasoil para el sistema de generación eléctrica, ahorro de dólares. El segundo punto es la reversión de TGN. Argentina históricamente el norte lo abasteció con gas boliviano. Bolivia está priorizando Brasil y le está declinando la producción. La reversión de TGN lo que te permitiría es llevar gas desde Cuenca Neuquina para abastecer todo el norte y centralmente garantizar un despacho eficiente de los ciclos combinados en San Miguel de Tucumán, que son muy eficientes y que hoy tiene un bajo factor de despacho producto de la menor disponibilidad de gas natural. Esa obra teóricamente entra en septiembre o octubre. Lo que quedó en el limbo es la ampliación del gasoducto Néstor Kirchner, la segunda etapa, que todavía no se licitó, que son 22 millones de metros cúbicos día adicional y que lo que permitirían en invierno es bajar sustantivamente la importación de GNL y de líquidos, y que hoy quedó en un limbo centralmente porque el gobierno lo que dice es que lo haga la iniciativa privada. En este contexto financiero y con el grado de utilización que tendría ese gasoducto para los picos de invierno, difícilmente el sector privado lleve adelante esa inversión, aunque sistémicamente implicaría ahorros para la economía en su conjunto. Bueno, en una economía, ¿no?, que todo el mundo lo sabe, tiene hoy muchos perdedores, una brutal transferencia de ingresos, pareciera que el sector petrolero es uno de los grandes ganadores, pero está el tema de la inversión, está el tema de la infraestructura, lo que vos estabas mencionando. El sector privado dice no están dadas las condiciones, el Estado dice que inviertan los privados. Si uno lo escucha a Paolo Roca, hombre central en todas las eras, en todos los tiempos, con intereses muy fuertes en Vaca Muerta, estuvo en Houston hace menos de un mes, dijo creo que el programa va a ser exitoso, y reclamó la ley de hidrocarburos, en realidad la reforma de la ley de hidrocarburos que está dentro de la ley bases, que fracasó en el Congreso, que ahora el gobierno quiere volver a aprobarla. Y después también esta demanda del sector, creo que histórica, de tener precios de exportación, ¿no? ¿Cómo ves eso? Porque desde afuera, otra vez, parece que las petroleras están de fiesta, pero le están reclamando al gobierno que apruebe leyes, que dé garantías, que les dé este precio de exportación. A ver, ahí hay varias respuestas a varias cosas. Vaca Muerta viene creciendo y el sector viene creciendo y creció a lo largo de los últimos 4 o 5 años a pesar de la crisis económica, ¿no? Me parece que Vaca Muerta demostró competitividad a nivel internacional y aún en un contexto económicamente muy ácido como el de los últimos 4 o 6 años, Vaca Muerta creció, pasamos de producir 450.000 barriles día de petróleo en 2017, hoy estamos produciendo 690.000 barriles día de petróleo. Hubo un crecimiento bastante vertiginoso de la de producción de petróleo y una recuperación de la producción de gas natural a lo largo de los últimos años. Me parece que lo que se está discutiendo para adelante es
cuán rápido va a crecer Vaca Muerta, no si va a crecer o no. Crecer va a crecer, la pregunta es cuán rápido crece, y esa pregunta es relevante porque estamos en un contexto de transición energética, y si queremos aprovechar los recursos que tenemos abajo de la tierra, lo que tenemos es que valorizar esos recursos lo más rápido posible. En términos de la ley, el proyecto de ley que envió el gobierno, yo tengo una visión bastante crítica en el sentido de que me parece que declarativamente dice muchas cosas, en términos concretos no cambia demasiado el status quo. No hay un gran cambio. ¿Cuál es el reclamo de un precio, digamos, en general, cuál es el reclamo de la industria petrolera? Es un precio en el mercado local similar al precio de paridad de exportación, más o menos un determinado nivel de retenciones. Y el punto central es, Argentina compite con otras cuencas productivas a nivel mundial para atraer inversión, y si tenés un precio local muy desfasado del precio internacional, esa inversión va a otros lados, ¿no? Digo, y me parece que el ejemplo claro fue la política llevada adelante por Brasil. Brasil garantizó un precio del crudo en el mercado local relativamente alineado con el precio internacional a lo largo de las últimas 2 o 3 décadas. Brasil producía más o menos lo mismo que Argentina a fines de la década del 90, hoy produce 3.300.000 barriles, y Argentina produce menos que en la década del 90. ¿Esto qué implica? ¿Que Argentina va a tener que tener siempre precio internacional? No necesariamente vas a tener que armar algún mecanismo de amortiguación, porque si tenés una devaluación del tipo de cambio o un aumento vertiginoso del Brent porque un misil pegó en algún lugar que no tenía que pegar, no lo vas a poder trasladar automáticamente a la demanda local. Claramente debería haber un mecanismo de amortiguación, pero digo, sí tendría que haber una señal de precios local alineada con los precios internacionales. Y un comentario más es, esto no implica que tenga que pasar siempre. Digo, Vaca Muerta, ¿qué te garantiza? Que una vez que tengas un nivel de exportación muy alto y tu mercado local sea una fracción chica de tu volumen de producción, vos ahí vas a poder bajar y tener energía barata. En el medio tenés aumento en el surtidor fuerte, y algunos como Axel Kicillof, que lo escuchaba hace algún tiempo en alguna entrevista, decían, ¿por qué tenemos que pagar el precio del crudo a precio internacional o tener la nafta o los combustibles a precio internacional cuando somos un país productor? Digo, está esa discusión que la habrás vivido desde adentro, incluso durante el kirchnerismo, ¿no? ¿Por qué el gobierno o un país debe renunciar, aunque sea en el corto plazo, al abastecimiento interno? ¿Esto es así, no es así? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que los países no pueden renunciar al abastecimiento interno. Digo, todos los países garantizan su abastecimiento. Lo que se está discutiendo es cómo canalizás inversión. Y si competís con inversión que va a Guyana, a Colombia o a Brasil, tenés que tener un precio atractivo, porque Vaca Muerta es competitivo a nivel internacional, pero no tiene la competitividad, por ejemplo, del sector agropecuario pampeano, ¿no? Digo, el sector agropecuario pampeano es un sector extremadamente competitivo a nivel internacional, y vos le aplicás retenciones y sigue produciendo, por decirlo de alguna manera. Vaca Muerta es competitivo, pero no está entre los grandes jugadores mundiales. Digo, para dar una idea, el costo de desarrollo en Arabia Saudita está en torno a los 8 o 9 dólares, ¿no? Digo, es un valor infinitamente más bajo que el costo de desarrollo en la Argentina. ¿Qué quiero marcar con esto? Para que Vaca Muerta sea competitivo y venga en inversión extranjera directa para desarrollar esos recursos, lo que necesitas es un precio relativamente similar a otras cuencas productoras a nivel mundial. Nicolás Arceo vino esta noche a charlar con nosotros, a darnos un montón de información sobre el sector eléctrico energético en la Argentina. Es economista por la Universidad de Buenos Aires, fue vicepresidente de YPF durante la gestión de Miguel Galuccio, dirige la consultora Economía y Energía. Gracias, Nico, por haber venido esta noche a Fuera de Tiempo. Muchas gracias a ustedes. Fuera de Tiempo. Una hora para entender la política en este mundo inestable. Diego Genú. Hasta las 12. Quise hablar mucho bastante. Fue muy larga la conversación.